Cuando escuchamos hablar de lepra, todavía nos sobrecogemos, sobre todo porque es una enfermedad que hasta aparece en la Biblia. Se cree que es una maldición divina y se habla de que Jesús curaba la lepra y se ven esas imágenes de las personas con lepra en sitios aislados, olvidados y repudiados. Vamos nosotros a enfocar el tema de la lepra en República Dominicana según lo que establece la OMS y la OPS y sobre todo lo bien que nos va en ese sentido porque no estamos mal clasificados en el orden de la cantidad de países que tienen lepra todavía. Lo que sí vamos a hacer enfoque y vamos a puntualizar es sobre el leprocomio, que todavía está en el país y en algunos otros países del mundo, una cosa que ya ciertamente no debería ser, sobre todo por aquello de que se mantienen aislados todavía a las personas que padecen de lepra, cuando ya no es necesario. Veamos el reporte que tenemos. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, un bacilo ácido resistente con forma de curva. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. Y con el tiempo pueden producir lesiones en la piel y pueden dañar los nervios. Si los nervios se dañan, esto produce pérdida de la sensibilidad de las manos y de los pies, también de los ojos, y el paciente puede desarrollar posteriormente mutilaciones. Contagiarse de la lepra no es tan fácil como se tenía concebido en la antigüedad. El contagio, aparte de que es difícil, decíamos, está muy relacionado a quien convive con uno. O sea, a diferencia, por ejemplo, de sarampión o gripe, que tú te montas en un carro público con alguien que tiene gripe, esa persona te tose, te da gripe, ¿verdad? No, aquí no. Aquí usualmente uno se contagia a alguien que vive con uno, que trabaja con uno, alguien con quien tú compartes muchas horas al día, todos los días. Un grupo de investigadores han identificado un gen que predispone a padecer la lepra. Especialistas afirman que una detención temprana puede sanar al paciente de manera definitiva. Si yo no tengo la predisposición genética, yo puedo venir a desarrollar la enfermedad, pero de un polo que tenga defensas, que vaya a ser, pero no transmitir a otras personas. Pero igual tiene que tener tratamiento, porque el tratamiento a tiempo evita las secuelas, las malformaciones, las deformaciones, que esas personas pueden venir a tener. Si matamos el microbio antes de que produzca algún daño permanente, la enfermedad se cura de manera definitiva. Entonces, el esfuerzo entonces no es solo darle tratamiento a todos los pacientes, sino diagnosticarlo temprano. No es casualidad que los llamados países en vía de desarrollo o países del tercer mundo sean donde los casos de lepra tienen mayor incidencia. O sea, la lepra está más relacionada que otra cosa a la pobreza y a la ignorancia, probablemente también relacionada a la mala alimentación, al hacinamiento. En pleno siglo XXI, cuando creíamos que la separación de los leprosos era tema de ficción, nos encontramos que países como Brasil, Colombia, España y República Dominicana aún existen leprocomios. En nuestro país es un centro que acoge en este momento a 23 pacientes. Uno de ellos es Nicolás, quien lleva más de 30 años recluido en este sitio. Y con los ojos llorosos nos cuenta cómo llegó aquí. Fui allá al instituto que casi me llevaron muerto. Me salió la pierna. No sé lo que fue que me salió, que me llevaron. Allá me mochan la pierna. Y de allá duré unos días tenemos el Morgan. Y del Morgan me mandan para acá, que yo no sabía para dónde venía. Y estoy aquí, tengo un lote de años por aquí tengo que vivir hasta que Dios quiera. La lepra carga otro problema muy grande y es la discriminación, el estigma de la enfermedad, porque es una enfermedad de la que se habla hasta en la Biblia, que nos ha acompañado durante toda nuestra historia, que como antes no tenía tratamiento, los pacientes enfermos de ella eran aislados en los leprocomios, donde vivían toda su vida. El leprocomio Nuestra Señora de las Mercedes está ubicado en Nigua, San Cristóbal. Se construyó en 1982, luego que el lugar donde estaba, a orillas de la playa, fue destruido por el ciclón David. Este centro cuenta con una plantilla de 43 personas
y aunque recibe una subvención mensual de 200,000 pesos por parte del Estado, esto no alcanza para cubrir el mantenimiento físico del lugar. Como ustedes ven, pues ya han pasado varios años y la estructura está sufriendo ahora mismo. Hay muchas filtraciones, hay muchos problemas en el área física, porque fue como quien dice una casa que se hicieron como de emergencia para acoger a esos enfermos. La meta de la Organización Mundial de la Salud para erradicar la enfermedad para el 2020 está bajo 3 pilares básicos: reforzar la implicación de los gobiernos, acabar con la discriminación fomentando la inclusión y detener la lepra y sus complicaciones. Por lo tanto, mantener un leprocomio no está dentro de esta estrategia global. Aquí se cerró el manicomio, el antiguo 27 de febrero, y lo que hay es un centro de rehabilitación psicosocial. Entonces es lo mismo, tiene que haber una reforma y debe de dejar de existir lo que son los que antes había en todos los países, los leprocomios, como este que tú has mencionado. Ángel es otro paciente oriundo de Santo Domingo que lleva 2 años interno en el leprocomio. Aquí me han devuelto la vida, porque fue un cadáver lo que vino aquí. Y las monjas y la enfermera me han devuelto la vida, ya yo soy otro hombre. Soy prácticamente una persona que cualquiera que me ve dice que yo, para como yo llegué aquí. Tiene que tener un trato digno, debe devolverse a la sociedad, deben devolver a sus hogares, deben garantizar ese tratamiento, garantizar esa rehabilitación, pero tiene que ser con un involucramiento de lo que llamamos nosotros de intervenciones o de participación de bases comunitarias y no tenerlos encerrados en ningún... Nosotros queremos que lo que OPS tiene programado para el 2020 se pueda cumplir en la República Dominicana, que es disminuir a 0 los casos de lepra. Entonces, igual que nuestro fundador, vamos a mantener ese trabajo que él comenzó, llegando a toda la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 20 años se han tratado más de 16 millones de pacientes. República Dominicana ha tenido en 5 años una disminución de nuevos casos, de 500 en el 2013 a 123 en el 2017, siendo en la actualidad uno de los países con menos incidencia de la enfermedad en América Latina. El único país que no cumple el indicador de 1 por cada 10.000 habitantes es Brasil. Pero el resto de países de la región que aún tienen casos de lepra sí cumplen el indicador. Sin embargo, eso no significa que se deban de dejar hacer acciones. A pesar de los esfuerzos que se hacen para la erradicación de la lepra, es necesario que nos enfoquemos también en la inserción en la sociedad de los pacientes, ya que muchos se mantienen recluidos de por vida en el leprocomio. Hoy sería bueno recordar las palabras de la Madre Teresa de Calcuta cuando expresó: la mayor enfermedad de hoy no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. Todo el mundo sabe que este trabajo que realizo es un trabajo difícil, que se crea uno muchos enemigos. Y muchos de ellos no están dispuestos a hablar con la verdad, sino a manipular la información, a especular morbosamente sobre hechos. Y ante ellos, pues la mejor defensa es ciertamente ustedes mismos. Así que muchas gracias por esa defensa y será hasta la próxima entrega. Muy buenas noches.